Nuevo rejonazo tributario en contra de los trabajadores autónomos. A partir del año 2026, la cuota de autónomos volverá a subir y de manera muy importante para todos ellos. Veámoslo. Nuevo sablazo del gobierno socialista de Pedro Sánchez contra los trabajadores autónomos españoles. Atención a cuáles serán las nuevas cuotas de estos trabajadores autónomos, sus nuevas cotizaciones obligatorias a la Seguridad Social a partir del año 2026. Los autónomos que tengan ingresos netos mensuales inferiores a 670 euros pagarán como cuota de autónomo 217 euros mensuales en el año 2026. Una exacción que se incrementará hasta los 235 euros mensuales en 2027 y hasta los 252 euros mensuales en 2028. Vamos, un trabajador autónomo que ingrese en términos netos 650 euros mensuales tendrá que pagar en el año 2026 un tercio de esos ingresos netos en concepto de cuota de autónomo. Y para 2028 ese porcentaje se elevaría hasta casi el 40%. Así ayuda el gobierno a los trabajadores autónomos que están empezando y que tienen dificultades para llegar a fin de mes, pisoteándolos y sepultándolos para que no puedan levantarse. Pero fijémonos ahora no en los autónomos que tienen menores ingresos netos de todo el país, sino en aquellos que pueden ubicarse en la media del país. Y a este respecto tomemos como referencia el salario mediano de los trabajadores por cuenta ajena en España, que se ubica en torno a los 1.900 euros mensuales. Pues bien, ¿qué cuota de autónomo ha de pagar un trabajador por cuenta propia que tenga unos ingresos netos mensuales de 1.900 euros? Pues en 2026 serían 403 euros al mes, en 2027 435 y en 2028 468. Es decir, que la cuota de autónomo les saquearía entre el 20 y el 25% de sus ingresos netos. ¿Y qué decir de los trabajadores autónomos con mayores ingresos netos mensuales? Aquellos que obtienen remuneraciones por encima de 6.000 euros al mes, pues su nueva cuota de autónomos en 2026 sería de 796 euros mensuales. En 2027 se elevaría, atención, hasta los 1.002 euros mensuales y en 2028 alcanzaría los 1.209 euros mensuales. Más de 1.000 euros al mes en concepto de cuota de autónomo. Huelga decir que si bien hemos mencionado solamente 3 tramos de ingresos y por tanto 3 cuotas de autónomos, en realidad hay hasta 15. Por tanto, lo que tenga que pagar cada trabajador autónomo dependerá del tramo de ingresos netos en los que se encuentre. Lo que sí está muy claro es que todos los trabajadores autónomos van a pagar más a la Seguridad Social y cada año van a pagar todavía más. Porque no perdamos de vista que hasta el año 2022, es decir, hasta hace muy poquito, los trabajadores autónomos podían escoger la base de cotización, porque esa base de cotización era la que determinaba el derecho a pensión que iban a obtener en el futuro. Si escogían una base de cotización muy bajita, tendrían derecho a una pensión futura muy baja. Si escogían una base de cotización mayor, tendrían derecho a una pensión más alta, y eso significaba que si un autónomo escogía la base de cotización mínima, su cuota mensual de autónomo ni siquiera llegaba a los 300 euros. Ahora, como estamos viendo, muchos autónomos tendrán que pagar 400, 500, 600, 700 o incluso más de 1.000 euros mensuales en concepto de cuota de autónomos, porque el gobierno modificó el régimen anterior y privó a este colectivo de trabajadores por cuenta propia del derecho a determinar su base de cotización. Es el gobierno el que centralizadamente les impone cuál es su base mínima de cotización y, por tanto, cuánto tienen que pagar como mínimo a la Seguridad Social cada mes. Y no pensemos que esto termina aquí. Lo que está haciendo meramente el gobierno es actualizar
como ya estaba previsto desde el año 2023, el próximo trienio de las cuotas de los trabajadores autónomos. En 2022 se abandonó el sistema antiguo y se aprobaron las cuotas para el trienio 2023, 2024 y 2025. Y ya entonces ya se sabía que en 2026, 2027 y 2028 todas esas cuotas se iban a revisar al alza y de manera muy sustancial. Y de la misma manera también sabemos hoy que en 2028, cuando expire este segundo trienio, se aprobarán las cuotas para el tercer trienio. 2029, 2030 y 2031 volverán a ser cuotas sustancialmente revisadas al alza. ¿Y por qué lo hacen así? Pues porque así es como se cocina a una rana. A fuego lento para que no note que va subiendo la temperatura. Y aquí 3/4 de lo mismo. Van aumentando progresivamente las cuotas de todos los trabajadores autónomos para que año tras año nos acostumbremos, convalidemos las anteriores cuotas y perdamos de vista todo el brutal incremento acumulado que han ido perpetrando en unos pocos años. Y todo este monumental sablazo, por cierto, con el único objetivo de sostener financieramente un sistema de pensiones que nos dicen día sí y día también que no tienen ningún problema de sostenibilidad. Si no tienen ningún problema de sostenibilidad, ¿por qué saqueas con tantísima saña a los trabajadores por cuenta propia, a los autónomos? ¿O es que acaso cuando se dice que las pensiones públicas no tienen absolutamente ningún problema de sostenibilidad futuro, se refieren a que están dispuestos a robar hasta el tuétano de los trabajadores españoles con tal de seguir afrontando los pagos crecientes y gigantescos del actual sistema público de pensiones? Porque sí, expropiando sin cuartel a los trabajadores españoles, claro que a corto plazo el sistema público de pensiones es sostenible. Sostienes los ingresos de los pensionistas a costa de depauperar los ingresos de los trabajadores. Ahora bien, ni siquiera con tamaños robos la sostenibilidad del sistema está garantizada a largo plazo, porque no perdamos de vista que estas mayores cotizaciones sociales por parte de los trabajadores autónomos significa que ellos mismos están devengando el derecho a una mayor pensión futura, una pensión futura que es mucho más generosa en relación con las cotizaciones sociales pagadas que lo que el sistema sostenidamente puede afrontar. Por tanto, lo único que está consiguiendo el gobierno en este momento es hacer caja ahora, incrementar ahora los ingresos de la seguridad social a costa de agrandar el agujero previsional pensional futuro. Pero eso es lo único que le importa al gobierno, a cualquier gobierno, su supervivencia política en el corto o medio plazo, no dejar un país mejor en el largo plazo, un largo plazo en el que ellos previsiblemente no gobernarán y por tanto respecto al cual son del todo indiferentes. Lo único que les interesa es alimentar a su hueste de votantes actuales, que aquella coalición electoral que sostiene al actual gobierno en el poder los siga votando, los siga apoyando. Y eso, en las condiciones presentes, se traduce en continuar alimentando el gasto, el sobregasto del sistema público de pensiones, aunque sea a costa de maltratar, robar y empobrecer a los trabajadores españoles.